Vamos a comenzar entonces ahora nuestro tema, que es el de las revoluciones inglesas. Presentamos un poco la situación. Para algunos autores es la revolución inglesa, para otros son las revoluciones inglesas. ¿Por qué la? Porque consideran que todo el siglo XVII forma parte de una misma revolución en distintas etapas. En cambio, hay otros autores que consideran que la de 1649, 1643-49 y la gloriosa revolución de 1688 configuran dos revoluciones que no son esencialmente distintas, pero que tienen sus particularidades especiales. Bien, y lo otro que tenemos que decir como introducción es que comenzamos el siglo XVII en Inglaterra con una nueva dinastía que es la de los Estuardo. Si ustedes recuerdan, cuando vieron los descendientes de Enrique VIII, la última descendiente, que es Isabel I de Inglaterra, muere sin descendencia. Ella nunca se casó, era la reina virgen y por lo tanto tampoco tuvo hijos. En el momento de buscar un sucesor, se recurre entonces a la familia de los Estuardo, o sea, los descendientes de su prima María Estuardo, que si recuerdan ella misma en forma indirecta, pero muy interesada en ello, había logrado encarcelar y ajusticiar. Pero bueno, comencemos con nuestro tema. La bibliografía que está en el Drive. Y comenzamos. Este tema nosotros lo podemos ver tanto por el libro clásico de Caen Braure, como también está en Tenenti, y también lo vamos a ver por un libro de la cátedra, elaborado por la cátedra, que es El ocaso de la corona. Tenenti especialmente nos dice que antes de empezar de lleno en lo que significó este periodo o en los sucesos históricos, tenemos que tener en cuenta ciertas premisas o ciertas precondiciones. ¿Cuáles son? Que en Inglaterra se van a dar una serie de situaciones especiales. Por ejemplo, que hay una constante intersección entre los asuntos políticos, religiosos y económicos. ¿Qué quiere decir? Que están muy unidos entre sí y que no se puede desconocer ninguno de estos tres elementos en los sucesos que nosotros vamos a ver a continuación. Por otra parte, también es un periodo de gran expansión marítima y comercial para Inglaterra. Estas islas, que en realidad son pequeñas en tamaño, van a ser sumamente poderosas en su marina. Es una época en que Inglaterra empieza a sacar jugo de las conquistas y a dirigirse hacia América del Norte, hacia África, Asia, y va a formar verdaderamente un imperio inmenso. Después también que va a existir lo que se llama en Inglaterra un verdadero enemigo, o como también algunos autores hablan, otro clásico, por ejemplo Christopher Hill, que habla de el miedo, y Lawrence Stone también, hablan de el miedo. Muchas veces entonces estos sucesos es por miedo, van a suceder por miedo. ¿Miedo a qué? Al papismo español, a la vuelta al catolicismo, porque se había producido esa unión tan especial de política y religión en torno al anglicanismo que, siempre se trabajó en función de evitar esta vuelta del catolicismo. Y después también la situación de Inglaterra tan especial, que es una isla que en los momentos necesarios se aísla y en los momentos que le interesan se vuelve a conectar con el resto del continente. Esto va a hacer que su sociedad sea una sociedad sumamente particular, maleable y modificable, como dice la Filomena. Otra cosa a tener en cuenta es la situación geográfica de Inglaterra. Por una parte ya hablamos de que es una isla, lo cual es importante tener en cuenta. Y también que en esta época en que nosotros vamos a estudiar, Inglaterra en realidad ponemos así con signo de interrogación porque todavía no es una unidad política.
como nosotros actualmente la consideramos, sino que son tres reinos separados. Existía un cuarto, Gales, pero que ya había sido incorporado a los ingleses. Podemos recordar toda la historia que hemos visto en algunas películas, pero Escocia e Irlanda del Norte se mantenían en forma independiente. Comenzamos entonces nosotros con el estudio del gobierno del primer Estuardo, que es Jacobo I, que gobernó entre 1603 y 1625. Tenemos que decir de este rey, que era hijo de María Estuardo y que ya había sido coronado hacía 18 años en Escocia, por lo tanto no era joven, no le faltaba experiencia en el gobierno y va a traer ideas muy claras para realizarlo. Estas ideas él mismo las había expresado en un libro en donde hablaba de la monarquía y van a significar una acentuación del absolutismo monárquico. No quiere decir que en Inglaterra no se hubiera practicado hasta ese momento el absolutismo, ya sea por Enrique VIII o por Isabel, exponentes muy claros. Pero este rey o estos reyes traían toda una teoría acerca del derecho divino de los reyes que va a chocar en este siglo con un parlamento que intenta defender sus derechos y que había ido adquiriendo conciencia de su importancia justamente a través del gobierno de los Tudor, que si bien habían tenido la habilidad de utilizarlos como una herramienta en sus manos, le habían dado mucha importancia política. Este Jacobo I se encuentra con una Inglaterra complicada por una serie de frentes de oposición, o sea, de elementos que van a significar un problema político. Estos elementos nosotros vamos a ir viéndolos. El primero es el religioso, porque en Inglaterra, si bien existía una iglesia oficial, el anglicanismo, existían grupos disidentes. Entre ellos, los más importantes van a ser los católicos, que son muchos. Hilar Belloc, otro autor, remarca que el catolicismo siempre fue y sigue siendo importante en Inglaterra a pesar del predominio anglicano. El primer ministro de Isabel, que va a continuar con Jacobo I, Lord Cecil, fue un gran promotor de la persecución a los católicos. Y va a tener una excusa muy buena en 1606, cuando se descubre una conspiración que pretendía hacer explotar el Parlamento de Londres con pólvora y conspiración de la que van a ser acusados los católicos, especialmente los jesuitas católicos, que eran la orden que asistía espiritualmente al catolicismo inglés en esta época en forma escondida, por supuesto. Bueno, esto va a hacer que se den más leyes en contra de los católicos, especialmente el excluirlos de los cargos políticos. Por otra parte, tenemos a los presbiterianos. Los presbiterianos son puritanos que venían de Escocia, pero que también existían en Inglaterra. Ellos tenían muchas esperanzas en Jacobo I porque el rey había sido educado en realidad en el presbiterianismo. Pero el rey, en vez de adoptar el presbiterianismo como religión, va a adoptar el anglicanismo. Y esto tiene también una explicación política, porque el anglicanismo al mantener a los obispos pasan a ser una herramienta del absolutismo real. Y entonces por eso va a digamos, quedarse anglicano. Y por último, los puritanos. Los puritanos son calvinistas, disidentes, grupos más bien sectarios, que también van a causar problemas para la corona y por eso finalmente son expulsados de Inglaterra en ese famoso barco, el Mayflower, en 1620. Y lo importante es que estos son los padres peregrinos que van a comenzar a formar lo que va a ser Estados Unidos. Otro problema que tiene que enfrentar Jacobo es el financiero.
Había un déficit económico que había sido heredado y si bien él contaba con algunos impuestos, estos impuestos no van a alcanzar. Y entonces muchas veces tuvo que pedir subsidios especiales. Ahora, ¿quién le otorgaba esos subsidios? El Parlamento. Eso va a ser una herramienta que va a aprovechar el Parlamento en sus manos para empezar a controlar a estos reyes. Por estos problemas económicos va a haber un primer Parlamento que se reúne en 1610. Pero el Parlamento, en vez de responder a los requerimientos económicos del rey, empieza a hacer sus propias peticiones. Y entonces Lord Cecil aconseja suspenderlo. Fíjense que vamos a ir poniendo en negrita los parlamentos que se van a suceder porque es muy importante que prestemos atención a cada uno. El otro problema es el de los favoritos, propio del siglo XVII. Sabemos que al principio lo acompañó Lord Cecil, pero luego, desde 1612, llega un favorito, Buckingham, que verdaderamente va a producir una contra hacia su persona y hacia el rey muy grande, especialmente por sus ambiciones económicas. Otro factor es la política exterior. Si nosotros hemos dicho que tenemos que tener siempre como telón de fondo el papismo, el miedo al catolicismo, tenemos que ver que si el rey empieza a aliarse con España católica, ayuda económicamente a Federico V, que representa la parte católica del imperio, esto va a gestar también un gran descontento. Finalmente se van a reunir en 1624 un nuevo parlamento, pero también debe ser cerrado por las quejas que estos van a presentar. Y llegamos al final del reinado en 1625, en que el rey muere. A la muerte del rey le sigue su hijo Carlos I, que gobierna entre 1625 y 1649. El gobierno de Carlos I lo vamos a dividir en dos partes. Una primera parte lo vamos a ver en este video, que serían, digamos, los antecedentes o la primera etapa de ese gobierno, pero luego vamos a hacer un video especial para la segunda parte, porque el tema de la guerra civil y de la oposición van a significar verdaderamente algo muy especial. Bien, este Carlos I está casado con Enriqueta de Francia, hija de Luis XIII, por lo tanto una católica. Si bien va a ser gentil y valeroso, poco a poco va a ir gestándose una oposición alrededor de su persona, ya sea por sus ideas absolutistas o por ciertas actitudes de falta de lealtad y de flexibilidad. Sigue, cierto, Buckingham siendo un punto en contra de estos reyes, porque hasta que muere en 1628 va a ser verdaderamente muy mal visto, y también comienza la oposición a hacer cada vez críticas más fuertes hacia los gastos de la corte, pide que se termine la venta de títulos y cargos, que se limite la autoridad de los obispos. O sea, vemos cómo todos esos elementos que nosotros vimos recién siguen en esta época. También los problemas financieros van a provocar que Carlos decida convocar un parlamento en 1628. Este parlamento es muy importante, hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque si bien en los anteriores habían aparecido los focos de oposición, tal vez más bien verbal o expresados en el parlamento, ahora este parlamento de 1628 va a presentar un escrito con otro tono legal, que es la petición de derechos. En esta petición de derechos ya se expresa formalmente que el Parlamento se atribuye a sí mismo el derecho a proponer las leyes, cosa que hasta ese momento está en manos de los reyes. Y también protesta contra los abusos, los impuestos, los tributos. Fíjense que aparece el tema económico también, el descontento económico, el encarcelamiento de personas, la ley marcial y el alojamiento de soldados. Acá aparece otro tema que tiene que ver más con la legalidad, porque también hay algo que se llama la ley común, el derecho común, las leyes tradicionales,
que los parlamentarios van a alegar como un elemento en que el rey está no respetando. Bien, si bien el rey acepta esta petición de derechos, no le interesa cumplir ninguno y suma más focos de descontento al pactar la paz con Francia, que como sabemos es un país católico y encima entregar parte de su territorio colonial. Después de este parlamento de 1628 y hasta 1640, el rey decide gobernar sin el parlamento. Es lo que se llama el periodo de absolutismo dentro de este reinado. Ahora, ¿cómo se las va a arreglar para gobernar? A través de la otra herramienta, que es la existencia de ministros y de comisiones que estos ministros van a presidir. Los dos ministros van a ser Laud y Strafford, y cada uno va a tener una ocupación particular. Con respecto a Laud, un arzobispo va a tener como misión poder instalar el absolutismo religioso tanto en Inglaterra como vamos a ver va a pretender hacerlo en los reinos vecinos a través de una comisión que se llama la High Commission o Alta Comisión, formada por obispos. Strafford es el encargado de las finanzas y se reunía en lo que se llamaba la Cámara Estrellada o Star Chamber, también van a encontrar ustedes. Él va a producir un elemento de gran oposición que va a ser el establecimiento no de un impuesto nuevo, sino una renovación de un impuesto, el ship money, que era un impuesto que se cobraba a las ciudades costeras por una sola vez. Ahora lo va a hacer a todas las ciudades de Inglaterra, se lo va a cobrar y lo va a hacer varias veces. Eso va a producir un gran descontento y si bien ese descontento no se puede expresar en el Parlamento porque el Parlamento no es convocado, sí va a formar este espíritu de oposición a través de ciertos líderes como por ejemplo Hampden, que va a ser tomado prisionero y por lo tanto se va a convertir en un mártir en contra del gobierno, porque Hampden se niega a pagar el impuesto y bueno, por eso es tomado prisionero. Bien, si bien entonces este rey durante este periodo no era excesivamente ni mucho más abusivo que cualquiera de los otros reyes ingleses que le precedieron, o otros reyes europeos que existían en esa época, empieza así a gestarse esta oposición. Y si bien las cámaras no se reúnen, eso no va a digamos, limitar la organización de esta oposición. También vamos a sumar a estos aspectos económicos y de leyes que estamos hablando el tema mercantil, porque el rey parece interesarse en echar mano a ciertos monopolios mercantiles que había dado Isabel la época de los Tudor, y entonces eso también va a alertar a este estamento.